que, que con hambre, Señor maravilloso, respondas con una porción especial del reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor maravilloso, ese pan de vida eterna sea dispensado para todos nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que bendiga los corazones, Señor, y hoy todo cansancio y toda fatiga y todo peso, Señor maravilloso, sea removido, sea quitado, Señor maravilloso, porque escrito está, Señor, que tú despojas del cansancio a los afatigados y los agotados, Señor. Y tu palabra dice que tu yugo está presto allí para ser puesto sobre nuestras espaldas. Y tu palabra asegura que ese yugo es fácil y ligera la carga, Señor, porque todo ha sido consumado, todo ha sido hecho, todo ha sido desatado. Toda bendición ha sido, Señor maravilloso, desde el trono de los cielos, Señor, dispensada, Dios, para todos aquellos que creen, para todos aquellos que te buscan, para todos aquellos que te siguen, para todos aquellos que te aman. Glorifícate en medio de las familias, y de manera muy especial al diligente, al que ama tu palabra, al que aprecia, Señor, lo que tienes para decirnos. Tráele bendición y una bonificación especial, y sea bendita su casa y bendita su descendencia y sus bienes y su provisión, y su cuerpo, alma y espíritu también bendecidos su entrada, bendecida su salida. Que el fuego y la unción, Señor, reverberen y abunden en los altares, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Dios. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Que sea la palabra y la ministración que tú quieres, Señor, para todos, Señor maravilloso, para toda la audiencia, Señor, que se cite, Señor, en este tiempo, precioso Dios. Bendice al que ama tu palabra, Señor, y recompénsalo y multiplícale. Y queremos que sea la verdad, Dios. Nosotros despreciamos todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que es del error y la confusión, todo lo que proviene de las manipulaciones de los hombres, lo rechazamos, y solamente lo diáfano, Señor, y solamente lo que es verdadero lo ponemos delante de ti, Señor, para que allí sea diáfanamente ministrado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Atamos todo espíritu de error, de confusión, y lo echamos al abismo, Señor maravilloso, y pedimos que todo esto sea para tu edificación, para tu bendición y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Bendito seas, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. En este tiempo nuevo de viernes, quiero primero que todo disculparme por las fallas de hace 8 días. No se transmitió bien, no quedó bien en la página de Facebook, no quedó bien la predicación, pero nosotros tenemos el audio. Vamos a tratar de hacérselo llegar a ustedes. Se nos haría mucho más fácil si ustedes tienen cuenta de Telegram. Telegram es una aplicación similar a WhatsApp, pero tiene una ventaja. Tiene una ventaja Telegram, que permite enviar, compartir archivos, compartir videos y compartir material que en WhatsApp no permiten. Entonces, si usted puede hacerlo, me facilitaría mucho a mí para poder enviarle las cosas que se le puede enviar, y esas predicaciones que de pronto usted no ha podido ver o que no ha podido escuchar, con mucho gusto nosotros se las podemos hacer llegar. Bueno, vamos a la materia que nos compete. Nosotros estamos estudiando un nuevo tema que tiene que ver con el carácter y con la forma de ser de los hombres de los últimos tiempos. Necesitamos tener presente quiénes son esos hombres, que son, primero que todo, una muestra clara de la condición de la humanidad del último tiempo, pero también los hombres que
clandestinamente, engañosamente, con esa forma de ser, con esa estructura conductual, con esos corazones malvados, logran introducirse en las iglesias y ser un tropiezo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos viendo, hermanos, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. En el capítulo 3. Vamos a volver a mencionarlo rápidamente. Yo ya he hablado de dos características, principalmente, con las que quise arrancar, que era la de los que han perdido el afecto natural y los implacables, de los cuales fue el tema de hace 8 días. Pero allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 3, volvemos y miramos, dice, carácter de los hombres de los posteros días. Usted puede ver más adelante, en el versículo 3, puede ver que estuvimos hablando de los hombres sin afecto natural y los implacables. Y hicimos una rápida relación con entre lo que dice, rápidamente lo hicimos, entre lo que dice el versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y lo relacionamos con lo que dice el versículo 4 en su última parte, dice amadores de los deleites más que de Dios, pero no entramos en materia en esos dos aspectos, como si entramos cuando hemos hablado de los que han perdido el afecto natural y los implacables. Pero vamos a entrar ya ahora sí en un orden más específico de la palabra, ¿correcto? Que como lo dice en el versículo 2. Vamos a leer otra vez del versículo 1 para ponernos en orden. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Amén. Vamos a parar ahí y hoy vamos a hablar de lo que es el hombre avaro y de la avaricia. Amén. Vamos a hablar del hombre avaro. Recuerde, hermano, que estas son características de hombres que han encontrado nicho dentro de las congregaciones y dentro del cuerpo de Cristo. No estamos hablando del hombre impío, al cual se le pueden atribuir todas las deficiencias, al cual se le puede atribuir todos los defectos de un hombre caído, de una persona impía. Estamos hablando de hombres con apariencia de piedad, como lo dice ahí más adelante en la palabra, ¿no? Ahí, en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, parecen que son hombres de Dios. Y hablábamos que es una actitud que podemos encontrar desde los ministerios e incluso de ministerios legítimamente otorgados. No estamos hablando de impostores del ministerio, sino de ministros que o no les ha cambiado el corazón o su corazón se torció. Y de cristianos y de hombres, de ministros que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella por ser hombres de esta índole y de estas características. Entonces mencionábamos hace 8 días que el hombre amador de sí mismo es el hombre egoísta. El hombre egoísta. ¿Quién es el hombre egoísta? El hombre que solamente piensa en sí mismo. Todo tiene que ver con él, el primero, con su beneficio, solo busca su bendición, solo busca sus intereses. El hombre egoísta es el hombre amador de sí mismo. ¿Sí? Y lo relacionábamos que es el prototipo del hombre que ama más los placeres que Dios, o sea, basa su egoísmo evidentemente en los placeres que a él
que a él le atraen y que hacen parte de su concupiscencia. Y el pasaje nos lleva a analizar el primer ítem después del egoísmo, que es avaros. Avaros. Pero entonces, ¿qué dice el diccionario? Vamos a comenzar con lo más básico. ¿Qué dice el diccionario acerca del avaro? Dice acerca del avaro: un avaro es una persona que tiene un afán desmesurado por acumular riquezas, evitando gastar dinero o compartir lo que tiene, llegando incluso a renunciar a comodidades básicas con tal de ahorrar. O sea, es la persona que tiene con qué, pero que es excesivamente tacaña, acumulativa y tacaña. O sea, es una persona... Vamos a hacer la diferencia con el codicioso. El codicioso es aquella persona que anhela cosas materiales en términos generales. O sea, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, codicia, 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 codicia. Ahora, cuando hablamos de riquezas, dentro del concepto de la codicia y de la avaricia, podemos hablar de muchos tipos de riquezas. O sea, usted no solamente puede enfocarse en el dinero, en las cosas materiales, sino que usted puede tener codicia y avaricia dentro de muchas cosas que pueden ser riqueza. Riqueza intelectual, riqueza emocional, riqueza material, reconocimiento humano, fama, ¿sí? Poder. Todo eso puede representar ser un objetivo de la codicia y de la avaricia. La codicia es el codicioso es el que codicia en términos generales, quiere más, 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 más y más. Pero ¿en qué momento se convierte usted avaro? Cuando además de acumular, usted se vuelve una persona absolutamente egoísta, acumuladora, y que no quiere compartir esa riqueza con absolutamente nadie. Y puede llegar a ser una persona, incluso, como lo podríamos llamar, una persona infeliz, como lo dice acá en este concepto, que incluso con tal de no gastar puede renunciar a sus comodidades más básicas. Esa es la persona que tiene avaricia, ¿correcto? O sea, es una persona completamente antagonista o contraria a la misericordiosa. ¿Sí? Piense un momento en esto, hermano. La palabra de Dios dice que había un paralítico en la puerta de la Hermosa, ¿cierto? En Jerusalén. ¿Un hombre qué? Paralítico. Eso está en Hechos de los Apóstoles. El paralítico está allí. El paralítico generalmente, cuando no tiene alguien que lo auxilie o que supla su necesidad, tiene que se ve llevado a la fuerza y se convierte en una persona que pide limosna. El paralítico, ante su incapacidad, se vuelve limosnero. Acude a la compasión de las otras personas. Estaba el paralítico en la Hermosa. Pasa el apóstol Pedro con Juan, creo que era que con Juan andaba. Y el hombre le pide al apóstol Pedro, le pide dinero para poder comer, para su sustento. Pedro le dice que dinero no tiene. Dinero no tiene. Pero le dice, pero de lo que tengo te doy. O sea, había una riqueza en Pedro que no era de dinero, pero era una riqueza espiritual que vino a ser mucho más beneficiosa para el paralítico, porque lo levanta de su parálisis. ¿Correcto? El poder que había en Pedro lo levanta. ¿Sí? Lo levanta. Entonces, una persona avarienta es una persona que no tiene misericordia de nadie. No se compadece, ni siquiera teniendo para compadecerse. Hay un pasaje en la Biblia que habla de cierta actitud avarienta dentro de la iglesia, que habla de hermanos que
están con sus necesidades económicas, sus afugios financieros, y que llegan a donde sus hermanos buscando algún tipo de ayuda. Y la palabra dice que hay hombres dentro de la iglesia que llegan simplemente y oran por la persona, ¿sí? Oran por la persona pidiendo que pues esa situación se cambie o venga una solución a la persona. La palabra de pronto no utiliza el término hipócrita, pero le dice a la persona no sea hipócrita, sobre todo a la persona que viendo la necesidad, simple y teniendo para resolver la necesidad del hermano, simplemente ora por el hermano. En vez de, y el Señor dice que es mejor, el apóstol Pablo dice que es mejor, en vez de orar o más que orar, llegar y sacar de lo que tiene para poder traer un alivio a su hermano. Amén. Correspondiendo a lo que la palabra dice, que en cuanto a los actos de generosidad y liberalidad, pensemos primero, tengamos presente primero a nuestros hermanos. Y aquí quiero poner el dedo en la llaga, hermano, porque hay un problema en la iglesia, en general, en la iglesia cristiana en general, que muchas veces, y me parece que es hipócrita esto, muchas veces tenemos más misericordia del impío que de nuestro propio hermano. Entonces somos felices dándole al pobre impío, dándole al necesitado impío, dándole a la persona que pide por allá pide limosna impía, y cerramos los ojos y cerramos las puertas para ayudar al hermano que está en una necesidad. Amén. Hay un problema, porque somos hipócritas. No, el apóstol Pablo, el Señor dice, escoja primero a su hermano. Ahora usted puede decir, yo no sé cómo está mi hermano. Pero me parece a mí que deberíamos nosotros interesarnos más en la condición de nuestros hermanos. ¿Cómo están? ¿Tienen alguna necesidad? ¿Será que el hermano está pasando hambre? ¿Será que el hermano tiene de pronto por alguna situación sus recibos de la casa se acumularon, no ha podido pagarlos? O de pronto ha surgido un gasto que no puede suplir, una necesidad, y de pronto ni nos damos cuenta, ¿correcto? Y somos felices ayudando al que no cree en el Señor. No es que esté mal hacerlo, pero nunca a expensas del hermano necesitado. Y eso hace parte de la avaricia dentro de la iglesia. Somos mezquinos a veces en la iglesia. Somos mezquinos a la hora de la ofrenda. Usted tiene que entender que hay, dentro de la iglesia, hay 3 ítems, ¿no? Primicias, diezmos, ofrendas. Los diezmos son innegociables delante de Dios, ¿no? Delante del pastor, cada quien mirará qué hace, porque el que sostiene a los pastores es Dios. Pero el diezmo es de Cristo. Usted no puede dejar de darle eso a Cristo. Pero tenemos también la primicia, ya eso hace parte de lo innegociable. Las primicias y las ofrendas son ejercicios de liberalidad que ya hacen parte de su voluntad, ya interviene su voluntad, ya es algo opcional. Si usted quiere, hermano, traer una primicia a Dios o a sus pastores al comienzo de sus años para bendecir a Dios, para bendecir a sus pastores, usted puede hacerlo. Y también las ofrendas, usted puede hacer, y es delante de los ojos de Dios muy bien visto que usted pueda llegar y decir, mire pastor, traiga una ofrenda para los pobres de la iglesia, traiga una ofrenda para ciertos gastos de la iglesia. Pastor, mire que traigo aquí tanto para poder ayudar con el arriendo de la iglesia. Eso se llama ofrendas. Mire, pastor, traje aquí una ofrenda en especie de ropa para todo el hermano que lo pueda necesitar. ¿Sí? Pastor, mire que traje aquí un equipo de limpieza, de elementos de limpieza para ayudar a que la iglesia pueda tener sus elementos de limpieza. Eso se llaman ofrendas. Y es en esos puntos donde Dios comienza a examinar qué tanta avaricia tenemos, qué tan misericordiosos tenemos,
somos tendientes a guardar la plata debajo del colchón, somos tendientes a acumular, somos tendientes a guardar las cosas. La palabra de Dios dice que cuando tenemos esa actitud hay dos elementos que destruyen la riqueza, que se llama el orín y la polilla, dice. Vaya uno a saber el secreto espiritual de lo que es el orín y la polilla. El orín es un óxido terriblemente corrosivo. El orín es el óxido con el que pelean las embarcaciones, los barcos de metal. Eso es lo que es, el orín es el que daña las estructuras metálicas de ingeniería civil. Se combate contra eso. Y la polilla, usted ya sabe lo que la polilla le hace a la ropa, a las cosas, a nuestros trajes, a las telas. Las destruye, las acaba. Entonces, además de eso, estamos detectando que Dios dice, si usted tiene esa actitud, está perdiendo el tiempo, porque un día eso se va a pudrir. Y cuando usted abra el cofre otra vez, eso se lo comió la polilla y se lo comió el orín, dice el Señor. Entonces, estamos hablando de la avaricia, amén, hermano. Y vamos a entrar un poco más en materia, como lo hemos estado haciendo, desde el concepto más tangible del idioma original. Entonces, volvemos a repetir el concepto, ¿no? Dice, una persona avara es alguien que tiene un deseo desmedido, obsesivo y egoísta, teniendo relación con el que se ama a sí mismo, por acumular riquezas que pueden ser variadas, como lo mirábamos al comienzo, por acumular riquezas, dinero o bienes materiales, con el único fin de retenerlos. Me hace acordar, ¿no? Cuando miraba uno los muñequitos animados y aparecía Tío Rico, ¿no? Parece chistoso esto, ¿no? Pero todos los que vieron Tío Rico saben que Tío Rico tenía una bóveda inmensamente grande y se ponía un traje de baño. Así era Tío Rico. Es el prototipo del hombre avariento, ¿sí? Entonces Tío Rico se ponía su traje de baño y se metía a la bóveda de oro como si fuera una piscina y nadaba y botaba monedas de oro por la boca como si fuera agua. Esa es la persona egoísta que se para a ver sus tesoros y solamente los tiene para su propia contemplación. Y sigue diciendo acá, dice, el estudio que estuve yo haciendo, dice, la característica central de la avaricia no es solo querer ganar dinero, oiga, lo que les explicaba, ¿no? Sino la incapacidad de compartirlo y el miedo constante a perderlo, diga esto. Es un acto absolutamente egoísta, no es solamente el afán de acumularlo, sino que su corazón está tan endurecido que no quiere perderlo. Piensa en sus noches, pierde el sueño pensando en que de pronto se le pierde el dinero, que se lo van a robar y quién se lo va a quitar, ¿sí? Y lo esconde y lo comprime contra su propia mano para no perderlo, se convierte en su Dios. Por eso el Señor, cuando llega y encuentra a un pueblo religioso como el fariseo, como el saduceo, Él se da cuenta que ya los judíos no están librando con una lucha contra ídolos típicamente griegos y romanos, o babilónicos, o caldeos, sino que está luchando contra un monumento terriblemente más poderoso que los dioses que antes adoraban, que se llama el dinero, la riqueza en todas sus dimensiones, porque usted mira al fariseo, hombre rico, un hombre intelectual, un hombre religioso, maneja una riqueza en muchos niveles. Y ese es su tesoro. Entonces el Señor dice, ustedes están, básicamente lo que el Señor está diciendo, ustedes están incapacitados, ustedes que dicen ser hombres de Dios, lo que realmente están demostrando es que están incapacitados para adorar y servir a Dios. ¿Por qué? Y se ponían bravos. Porque nadie puede servir a dos señores. O sea, el dinero, la riqueza,
era su señor. Y la riqueza acumulativa, la riqueza del avaro, porque hay gente que tiene dinero, ¿no? Pero son filántropos, por ejemplo. Buenos o malos, les gusta donar plata. Mira por allá, deportistas reconocidos de los mejores deportes del mundo, tienen dinero, pero hacen obras benéficas. Actores de Hollywood, obras benéficas. Hombres de industria, hombres con empresas multinacionales muy ricos, dicen, hombre, tengo tanto que lo quiero compartir. Son hombres ricos, de pronto no sabemos con detalle cómo obtuvieron sus riquezas, pero por lo menos son hombres que dicen, voy a ayudar, o sea, se sientan en su mesa, se acuestan, se hacen en su oficina, se acuestan a meditar en su cama y dicen, oiga, tengo que ayudar, tengo que hacer algo por los necesitados. Entonces ayudan a las causas del hambre, a las causas de las catástrofes, a las causas de la pobreza, de la infraestructura civil, ayudan a las causas médicas, gente que dona dinero tremendamente grande a la OMS para que la OMS estudie las nuevas enfermedades, cree vacunas, bueno, en fin, hay muchas formas de ayudar. Pero el avaro nada de eso hace, sino que acumula, aprieta, se va profesionalizando, se va haciendo mucho más sólido en su egoísmo. Y esto viene siendo doblemente o de una mayor manera sancionatorio por parte de Dios. ¿Correcto? Miren lo que dice acá, dice, para el avaro, las riquezas se convierten en un fin en sí mismas, poniéndolas por encima de los valores morales de su familia y del bienestar de los demás. Y hemos mirado, hermano, de dónde viene la palabra avaro, según el pasaje que estamos leyendo. Según el pasaje que estamos leyendo, que es de hecho el término correcto en la mayoría de conceptos de avaricia en la Biblia, es la palabra griega filárgiros. Cuando usted habla de hombre avaro, utiliza en el griego la palabra filárgiros, o sea, P-H-I-L-A-R-G-Y-R-O-S. Filárgiros. Y es una palabra que está compuesta por dos raíces. Filos, que significa amigo de, amante de, derivado de la palabra filia, que significa amor y afecto y amistad con algo. Y el otro término, la otra raíz es argiros, que significa literalmente plata o dinero contante y sonante. Claro, inicialmente desde lo literal hablamos de plata, de dinero, pero cuando miramos la Biblia, por analogía o por extensión, podemos entender que no solamente se habla de riqueza, principalmente se habla de riqueza material, pero se habla de muchas otras riquezas. Porque quisiera mencionar, a modo de paréntesis, que hay una riqueza muy codiciable en el mundo espiritual y en medio de la iglesia, que se llama la riqueza espiritual o la riqueza religiosa. Los dones, los ministerios, los llamados, los lugares de honra son absolutamente codiciables cuando hay un corazón que es incorrecto para Dios. Y se aplica todo lo concerniente al hombre amador a sí mismo. Busca en lo de Dios satisfacer su amor a sí mismo a través de un ministerio, a través de dones, a través de talentos, a través de posiciones, a través de llamados. Y esas riquezas se convierten en su Señor y se convierten en el Dios del que busca esto. Y esto es peligroso, hermano, porque usted puede ver allí un hombre que predica, un hombre que ministra, un hombre que aparentemente le sirve a Dios, pero su riqueza es eso, no es Dios sino eso. Y la persona puede decir que ama a Dios, que sirve a Dios. De hecho, me da la impresión, yo no soy sociólogo, yo no soy
no soy criminólogo, yo no soy psicólogo, pero me da la impresión, hermano, de que entre más una persona esté aclarando que le sirve a Dios, que es con Dios con el que anda, porque hay personas que siempre, yo no sé si es de manera consciente o inconsciente, se la pasan diciendo que son siervos, que es Dios el que le habla, que me parece a mí, hermano, que esa es una muestra, por lo menos indicativa, por lo menos es un indicio para sospechar que tal vez ese hombre esté justificando su propia avaricia por las cosas que tienen que ver con ministerio, con llamado, con dones, con talentos que Dios da. El hombre de Dios es más espontáneo, al hombre de Dios se le nota cuando adora, se le nota cuando habla a Dios, no pone de manifiesto esto, ¿sí? Sino que sencillamente Dios se mueve a través de él. Cuando Dios se mueve, hermano. Cuando Dios no se mueve, no se mueve. Punto final. Amén. Entonces, digo esto porque, claro, podemos decir, es que la gente codiciosa, ¿no? Que le gusta la plata, pero la riqueza que se puede estar codiciando, que se puede estar desarrollando dentro de la avaricia, puede ser de otras características. Y ya ahí es peligroso porque el que es avariento con solamente el dinero, pues deja de ayudar a otros, pero principalmente tiene que ver, es un problema que tiene que ver con él. Pero cuando estamos hablando de lo que administramos o codiciamos dentro del cuerpo de Cristo, que no es dinero, ya eso no solamente estamos hablando de riquezas materiales, sino especialmente de almas de Cristo, almas de Dios. Es que lo que tiene que ver con los llamados y los ministerios se traduce en almas. Ahí ya es peligroso y por eso predicamos estas cosas. Amén. Entonces, entendemos que argiros es la segunda raíz, ¿no? Que dice que es plata o dinero. Entonces, dice acá que la traducción etimológica exacta de filargiros no es simplemente ser tacaño. O sea, una persona que tiene una dificultad para compartir con otros, para tener misericordia, para tener liberalidad, sino una persona que ama la plata, que ama el dinero, que ama la riqueza. Estamos hablando de un amante, no de un simpatizante, no de un empático, no de una persona que le gusta la platica o la riqueza simplemente, sino una persona, un amante. Cuando usted escucha que se utiliza el término amante, yo lo invito a que usted vaya, mire lo que para Dios es un amante en el libro de Cantar de los Cantares. Vaya, léalo otra vez y mire usted la profundidad de los amores de intimidad que recrea el libro de Cantar de los Cantares. Está hablando de intimidad, de una pasión del que ama a su esposa, del que ama a su esposo profundamente en todos los aspectos, y especialmente en el aspecto íntimo. O sea, estamos hablando de un amante, de una persona que suspira, que su deleite es la riqueza, que su deleite es el dinero, que es eso manipula su pensamiento constantemente. Se vuelve una obsesión. Si es plata, la plata, si es el dinero, si es la fama, si es el ministerio, si son los talentos, si es su propio reconocimiento, porque entienda usted que el punto de partida es el egoísmo y la persona que es amante de sí misma. Su propia satisfacción. Está obsesionada la persona con eso. Amén. Amante de la riqueza, su amor, su corazón. La palabra dice acerca del varón y la mujer idónea, que el varón tiene su corazón confiado en su esposa. Aquí podemos hacer una analogía. El filargiros o el avaro tiene su corazón puesto en la riqueza y el dinero. La riqueza y el dinero.
Dice aquí, el matiz que le da el griego en el contexto de ese pasaje, del pasaje de segunda carta a Timoteo, dice justo, coloca a los filargiros, o sea, a los avaros, justo después de los filautos. Fíjense que eso no es una cosa aleatoria. Egoísta, por ende, avaro. Filautos, o sea, se autoama, amante de sí mismo, es por ende, desemboca por ende en alguien filargiros, o amante del dinero, amante a los deleites, amante a la riqueza, amante a la fama, amante a su concupiscencia, amante a su propio nombre, amante al concepto que otros tienen de él, ¿sí? Había una cosa que pasaba muy curiosa cuando estábamos en la iglesia con el pastor Antonio, no éramos pastores todavía, pero cuando uno es tallado, uno es molido en el mortero de Dios, uno de Dios lo va como desmenuzando. Y nos pasaba mucho que mientras otras personas anhelaban subirse al altar, a nosotros cada vez más el altar como que nos repelía. Pero estoy hablando del altar de una iglesia, ¿no? El altar allí, o sea, donde predican los pastores, en el púlpito. Que de hecho en las iglesias antiguas, el púlpito era algo donde hay iglesias todavía, sobre todo en Norteamérica, donde están las sillitas de madera y el púlpito es como un caracol de una escalera que sube, o sea, el predicador queda en la parte alta. Era hecho así el púlpito para que la voz del predicador se escuchara por todo el auditorio. Pues ahorita no, en estos tiempos tenemos la tecnología de los micrófonos, el sonido, entonces no se necesita un púlpito, pero ese era el púlpito. Entonces mientras había personas que anhelaban el púlpito tradicional, convencional de un lugar de reunión, a nosotros nos pasaba que Dios había puesto en el corazón, como parte de una nueva creación, que queríamos más bien que nuestro púlpito fuera en lugares desconocidos, en las misiones, en los barrios pobres, en las cárceles, en las calles, en otros lugares, e incluso anónimos. Nos parecía un deleite esto, y aún hoy lo sigo pensando. Sí, yo de hecho muchas veces que no aspiro a tener una fama mediática, me parece que es muy peligrosa. Porque si se trata de salvar almas, lo más efectivo es el trato directo con las almas. Que eso no necesita que quede esto aquí grabado, sino yo lo hago por los hermanos que son mis hermanos más cercanos, por los que hacen parte de la congregación, por los que de pronto consideran que aquí se puede comer una buena palabra. Por eso están estas redes. Pero yo, por ejemplo, aquí tengo un respaldo de estoy grabando el sonido y pues también bajamos los videos para tener un archivo de la palabra que Dios nos ha regalado y poderla compartir con todo el que lo quiera más adelante, sin el ánimo de masas ni todas estas cosas, pero sí con el ánimo de que muchas almas se salven. Eso sí es algo que Dios ha puesto en el corazón, es un deseo del corazón. Pero volvemos al punto del que ama el púlpito, que ama el reconocimiento. Eso es una riqueza también anhelable y de la cual cuando se obtiene la persona no quiere desprenderse, que recuerde que es una de las características del acumulador y del egoísta. Entonces dice que el griego nos muestra que la avaricia bíblica no es un simple problema económico o de ahorro exagerado. ¿Sí ve? Ya cuando entramos a lo bíblico pasamos de lo simplemente lingüístico a lo bíblico, que lo bíblico le da una matiz, trabaja en un contexto, hay unos factores que entran a mediar, porque ya hablamos del corazón del hombre, a lo que le pone más determinación Dios en su observación, que es el corazón de hecho, casi que exclusivamente porque a Dios no le importa la apariencia, sino que le importa el corazón. Entonces, repito acá, cuando hablamos del griego desde lo bíblico, ya no simplemente está hablando de un amor al dinero, por eso yo estaba hablando de la riqueza espiritual y religiosa, sino que está hablando ya de otras cosas. Dice, no es simplemente un problema económico o de ahorro exagerado o de exagerada tacañería. Es un problema de corazón, dice.
problema de corazón. Un desvío del afecto. Un desvío del afecto. Se pierde la perspectiva del amor hacia otros, que es la base del amor, sobre todo cuando hablamos del segundo mandamiento, porque el primero es a Dios, el segundo es al prójimo. Se pierde toda esa perspectiva para ponerlo simplemente en un reflejo hacia mí. Un desvío del afecto, dice. El avaro es alguien que ha transferido el amor, la confianza y la lealtad, oiga esto, que le corresponden a Dios y a las personas. O sea, un incumplidor tajante, enfático, frontal de los dos principales mandamientos. Que usted ya los conoce. Usted ya los conoce. Y mandamientos puestos por Dios. Y enfático ha sido el Señor en decir que si cumplimos estos mandamientos, cumplimos toda la ley. Satisfacemos completamente el corazón de Dios si cumplimos estos dos mandamientos. Y resulta que el avaro es un afrentador directo del cumplimiento de estos dos mandamientos. O sea, va en una dirección completamente contraria, diametralmente opuesta al cumplimiento de los dos principales mandamientos. ¿Qué problema, hermano? Y eso que es la segunda característica, y ya desde la primera todo está perdido. Estamos hablando de una potenciación, de una condición de perdición delante de los ojos de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, incubado dentro del cuerpo de Cristo. Dice, la lealtad que le corresponden a Dios y a las personas, y se los ha entregado por completo a las riquezas. Oiga esto. Tremendo, ¿no? Por eso la Biblia advierte con claridad, hermano, sobre el peligro de la avaricia. Mire lo que dice Colosenses 3:5. Mire lo que dice la palabra, mire. ¿A qué nivel lo lleva el Señor? Al nivel que se lo expuso a los fariseos. Pero ahora se lo dice a la iglesia a través de la carta de Pablo a los de Colosas. Dice, haced morir, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice, que es idolatría. O sea, la avaricia tiene un muñeco, o sea, no lo tiene literalmente, o sea, no, el avaro no tiene un muñeco en la casa, pero espiritualmente y desde el corazón se construye como un ídolo, un tótem, dirían los aborígenes, un tótem, se convierte en un ídolo. Es idolatría, la avaricia es idolatría, es un comportamiento eminentemente idolátrico. Entonces dice la Biblia que hay que tener cuidado con esto. El deseo insaciable de tener más, sea plata, bienes, poder o prestigio. Oiga esto, es que quiero que ponga énfasis en esto. Mire lo que dice Lucas 12:15, dice. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, de toda, dice, no habla de una sola avaricia, hay varios aspectos que hablan de la avaricia. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De eso no depende la vida de una persona, dice el Señor Jesucristo. Dice ya la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 10, dice, oiga esto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya entendemos que la riqueza es algo extensivo. O sea, el amor al deseo insaciable de tener más, el amor al dinero, ya literalmente al dinero, a la plata, el amor a los bienes, al poder o al prestigio, el amor a cualquier cosa, a cualquiera de esas riquezas, dice la palabra, es la raíz de todo mal. Estamos hablando de un problema mayúsculo delante de los ojos de Dios.
y principal delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. Me está hablando de un componente que produce apostasía, rebelión franca contra Dios cuando ya se conoce la verdad. O sea, está hablando de creyentes que se desvían, se extraviaron de la fe, o sea, se perdieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Habla de una causa, una causa que, una acción y reacción y una consecuencia a la posteridad. Y fueron traspasados de muchos dolores. Dice Hebreos, voy a mencionar un par de versículos más y con esto terminamos el tema. Dice Hebreos 13:5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hago un momento paréntesis. Nosotros tenemos que ser muy claros de lo que Dios quiere para uno, para no andar codiciando lo de otro o el llamado de otro, lo que Dios tiene para otro. Para cada persona Dios tiene algo. Contentémonos con eso, dice. Conténtese con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces notamos que Dios nos da la solución. ¿Cuál es la solución? Contra toda avaricia, el remedio bíblico es contentamiento y confianza en Dios. Amén. No seamos codiciosos. Contentémonos con lo que Dios nos llamó. Contentémonos con lo que Dios, en su absoluta misericordia, entendiendo que Él sabe cuáles son nuestras necesidades, nos da. Amén. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero, el prestigio, el poder, la plata, todas estas cosas, no se saciará de prestigio, fama, bienes. Bueno, ¿usted entiende? No se saciará de ello. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto, dice. También esto es vanidad. Nunca hay un límite para la avaricia, nunca hay un límite para la codicia. Amén. Ese es el hombre avaro. Segunda característica. El primero es el egoísta, amador de sí mismo. Segundo, el avaro. Amén. Vamos a orar, hermano amado, dándole gracias al Señor por esta palabra preciosa, contundente, creo que muy clara, acerca de lo que es la avaricia y de cómo eso hace parte de una característica, es una característica del hombre de los postreros tiempos. Vamos a orar, hermano, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, y si en nosotros hay algún rezago de codicia o de avaricia, decirle a Dios primero que renunciamos a ello y que Dios remueva cualquier partícula que no esté en sintonía con el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Bendigo todo este pueblo, Señor, que saca el tiempo para escuchar la palabra, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por hablarnos esta palabra, Señor, haciendo una advertencia a Dios, para no desviarnos, para no tropezar, para no resbalar. Y si de pronto hemos fallado, replantear todas las cosas y volver al punto correcto, Señor. El primer amor, Señor, estar en tu presencia y ser como tú, Señor. Ayúdanos por esto, Señor. Nosotros, en el nombre de Jesús, entregamos a ti, Señor, cualquier vestigio de codicia, cualquier vestigio de avaricia, y pedimos que nos purifiques el corazón. Renunciamos a esto, lo aborrecemos, Señor. Y nosotros te decimos, Señor, en el marco de una gran sabiduría que tú le has dado a los apóstoles, Señor, tenemos contentamiento con lo que tú nos has llamado y tenemos confianza en ti, Señor, porque tú nos suples lo que necesitamos, Señor. Y todo lo que nos es tropezante o que es un peligro para nuestras almas, mejor no recibirlo, Señor, de verdad. Encárgate de nosotros, de nuestras casas. Tu palabra dice con claridad, Señor, que no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Y, Señor, y vamos a hacer lo que nos corresponde. El llamado que tienes para nosotros lo queremos ejercer y darte a ti darte a ti los tributos, Señor, las ganancias de lo que tú nos has dado, la multiplicación de lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Hay gente de 5 talentos, hay gente de 2 talentos, hay gente de 1 talento.
Hay gente con envergadura de cruz grande, hay otras con envergadura de cruz mediana, otras de pequeña. Cada uno esté contento con lo que nos llamaste y hacerlo de todo corazón, Señor, sin avaricias y sin codicias innecesarias y tropezantes. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, socórrenos, Señor, úngenos, prospéranos en todas las cosas como prospera conforme a la prosperidad de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Nosotros atamos todo satanismo, brujería, hechicería, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, Rey de la Gloria. Todo espíritu de tormento, todo espíritu, Señor, de error, de confusión, retaliación y venganza, perversión, inmundicia, todo esto lo atamos, todo espíritu que se ha levantado contra nosotros lo atamos y lo echamos al abismo, Señor. Glorifícate, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, afírmanos en el gozo de la salvación, toda arma que se ha levantado en contra de nosotros sea destruida, sea deshecha, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, sana los cuerpos, sana las vidas. Atamos todo espíritu de muerte y de enfermedad y lo echamos al abismo. Todo esto que ha vencido en la cruz del Calvario. Y por la llaga de Jesús somos sanados. Sé tú nuestro proveedor, nuestro sustentador. Señor, oramos por nuestro país. Líbralo, una vez más oramos que libres al país de los destructores de naciones. No lo permitas, Señor, en el nombre de Jesús. Y trae una bendición para Colombia, trayendo un avivamiento donde millones de personas puedan convertirse a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, te alabamos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Oramos como hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. En el poderoso nombre de Jesús. Para tu gloria, para tu honra. Oramos y oramos como Javes también lo hizo. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Para tu gloria y para tu honra oramos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Dios, lleva a mis hermanos en paz, danos un descanso precioso, estamos todo caballero de la noche y de Morfeo y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios maravilloso. Bendito seas. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el día domingo en los lugares de reunión y también a través de los medios de las plataformas. Bendiciones.